Más una vez más estamos la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas, estimados, estimadas hermanas, todo pueblo cristiano que escucha la palabra del Señor. Entramos rápidamente a este sector de la palabra. En esta mañana te invito a leer la palabra del Señor, segunda Samuel, capítulo donde vamos a leer 23, 14 y 15, dos versículos. Bien, hablaremos acerca de la palabra de Dios, hombres que arriesgaron sus vidas. Hombres que arriesgaron sus vidas. Bien. Vamos leyendo la palabra del Señor. Vamos a ir a las palabras del Señor. De la siguiente manera nos dice en 2 Samuel, capítulo 23, 14 y 15. Nos dice así. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Una vez más vamos a leernos. Esta es la palabra de Dios para esta mañana, para esta jornada, para este día. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. Entienda bien, dice en Belén, no dice en Gat, no dice en tierra de Filistea, sino en Belén. Había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Muy bien, estimados, estimadas. Aquí encontramos la palabra de Dios donde esto nos estamos leyendo. Para comenzar, hermanos míos, vamos a un poquito encontrar, como alguien dice, encontrar el sentido de la palabra. Porque tú y yo tenemos que leer en esta mañana. Yo no estoy leyendo todo el capítulo, no. Sí, podemos, hermanos, algunos puntos de los cuales sale también, ¿no?, de ese mismo capítulo. Algunos momentos también la palabra de Dios nos lleva a entender en algunos lugares que están registrados. Hermano, hermana que estás escuchando, aquí David en las escrituras menciona el peligro, peligro, porque tú tienes que entender, Belén es tierra de los hebreos, de los judíos, de Israel. Entonces, mira que en Belén había estado ya filisteos. ¿Alguna vez saben escuchar toma de algún mercado, toma de lugar de frontera, toma de, podemos decir, alguna tierra? O sea que empiezan, hermanos míos, a adueñarse, hermanos. No, algunos ejemplos que podemos poner también, ¿no? Alguna vez, digamos, Estado Plurinacional de Bolivia estaba allí empezando a fatigarse, empezando a decir, yo escuché, ¿no?, una palabrita así, aguas de Silala están ya tomando otro país Chile, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recuperar, están ya, diremos ya, últimamente, o sea, alguna vez así se decía, ¿no? Mar nos han quitado ahora ya agua de Silala también, así, ¿no? Y alguna vez también haya pasado también así también, ¿no?, en algún lugar también, no solamente en este país, sino que allá en Argentina también,
Ya nos están quitando, otros ya están acampándose allí, otros ya tenemos que... Cuando, hermanos míos, alguien ya se adueña tus cosas, o tu tierra, o también tus bienes, especialmente no solamente podemos ir al país, a un territorio, sino que también podemos ir a tu propio hogar, donde tú puedes encontrarte allá en Guatemala, quizá también puede ser en Salvador, en Honduras, así también en Perú. Algún lugar tienes, ¿no? Terreno. Pero de pronto con fuerza entra un señor ya. Dice, esta es mi tierra, yo tengo papeles. ¿Y de cómo apareció? Algunos también hacen, ¿no? Papeles, bueno, pues hacen aparecer. Alguna vez dice también, yo he escuchado, un señor había dicho, un gran terreno estaba disfrutando, dice, cierto señor, la agricultura bien, sembraba maíz, sembraba papas, sembraba muchos productos que dan como verduras. Grande, así como otros también, y se envidiaban, codiciaban porque era grande. Entonces esas tierras habían sido, pues, de cómo había tenido ese señor, eran, diremos, de los patrones. Y un día, diremos, un señor había aparecido diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo quitarlo? Es como decir. De pronto nomás ya hizo aparecer, nomás diciendo, ¿sabes? Había preguntado, ¿tiene papeles ese tu tierra? ¿Ves? No. Mis padres han heredado de los patrones y a mí mi padre me dio. ¿Sabes? Había dicho, yo tengo de esos terrenos papeles. Si no me das algo grande, por lo menos tienes que reconocer, había dicho. Si no, yo voy a agarrarme ese terreno, porque yo tengo papeles. Si quieres, te muestro, había dicho. Si quieres recuperar esa tierra, está en mis manos, yo tengo papeles. Empezó, dice, mostrarle nomás así, o sea que solamente de lejos así. No hizo leer, dice, yo solamente con un compromiso, solo te voy a hacer ver así. Y era un documento todo comido con ratones, que no se veían las letras, bien antiguo, parecía que no quería soltarse. Ahí empezó, diremos, a Esther, como podemos decir, algunos siempre tienen una maña también, podemos decirlo, esa palabra vulgar también, quizá estoy manejando esa palabra, ¿no ve? Empezó, diremos, esa palabra vulgar que se llama chantajear, dice, ¿no? Alguna palabra así. Sacó pues cosas así de él, diremos, para tener ese terreno. Bueno, él empezó a defenderse a toda costa para no perder, diremos, terreno. Tuvo que, diremos, dar otros terrenos, quizá, diremos, que estaban muy lejos, otras cosas, dinero, así, tal, cosas así. Estimados hermanos, no solamente eso pasa en un sector, puede pasar en algún lugar. Pues te defiendes, hermano, te defiendes para no ser quitado. Y uno se arriesga, ¿no? Uno se arriesga. A toda costa, diremos, quizá está necesitado, tuvo que conseguir dinero, tuvo que conseguir quizá de alguna manera para... Más o menos algo nos hace entender, una cosa que es propio, alguien entra allí. Y aquí la palabra de Dios nos está haciendo entender que Belén es tierra de los hebreos. Pero ahí, ¿quién tomaron? Dice, los filisteos ahí estaban ya. Pero ¿de qué estaban adueñándose ya? Del pozo, de agua, de agua. Agua es agua, hermanos míos. A ver, ¿quién puede existir en esta faz de la tierra sin agua? Aguas donde entra para preparar comida, para cultivar, para luz, para limpieza, para lavar ropa. Agua es, hermanos míos, también para los animales. Agua también da en otros lugares también fábricas.
Agua es muy importante. Con agua también camina en movilidades. Agua va a todos lados. Sin agua, hermanos míos, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos que arriesgarnos para tener. Donde hay abundancia de agua, gócense. Agradezcan a Dios. Hay lugares, diremos, no va, diremos, hermanos míos, faltar agua. Hay en las ciudades así. Agua es abundante, agua. Solo que algunos lugares tiene precio también, nos suben cuando gastamos más. Agradezcan donde, a pesar de que suba el precio, pero agradezcan donde no falta agua. Es decir, en esta ciudad, Santa Cruz de la Sierra, no falta agua. Pero puede subir, si nosotros gastamos más, puede subir. Pero hay lugares como también podemos estar en riesgo de agua, como también podemos hablar de este mismo ciudad, y otras ciudades de estado plurinacional, algo así tomaremos ejemplos, ¿no? Ciudad de La Paz, que es también aparte del Alto. Alguna vez yo vi la tristeza preocupante de las autoridades diciendo así. Un lugar hay donde hay agua dulce que alimenta toda ciudad de La Paz, casi la mayor parte. Un día llegaron a preocuparse, mira que está secando, dice, no están midiéndose agua, ¿qué va a ser? ¿De dónde más vamos a conseguir? Dice, si se seca, ¿qué vamos a hacer ciudad entera? Hay lugares que tienen medido nomás agua. A pesar de que si acaba, por más que ofrezcan, diremos, unos por un litro de agua, 200 en economías y bolivianos, podemos decirlo, no van a poder conseguir. Algún momento también en las noticias yo vi, hicieron fila por agua. Ya. Y no solamente eso, vamos a tomar ejemplo, puede pasar en Perú. Quizá Perú tiene, diremos, algún lugar que baja agua de la montaña constante. Algunos que viven en el ríos, lugares del ríos que también tienen agua dulce, gócense. Algunos lugares tenemos, siempre ha habido agua, siempre ha habido. Y agradezcan, agua es muy importante. Entonces aquí es donde, ¿qué es lo que nos hace entender? David está, diremos, hablando a esos hombres diciendo, es como decir, ¿quién puede arriesgar para recuperar el pozo? Porque hay soldados filisteos que ellos están adueñándose. Está, dice, junto a la puerta en Belén, el pozo, allí. ¿Quién puede ir? Dice, ¿quién puede ir? Entonces, hermanos míos, vamos a leer ahora completo, vamos a leernos, ¿ya? Vamos a comenzar. En esta mañana yo creo que ya entendiste, ¿no? Para comenzar, hermanos míos, que hay que recuperar, ¿qué hay que recuperar? Hay que recuperar agua. Hay que recuperar pozo. En aquellos tiempos había, dice, pozo, por eso siempre habla también bíblicamente, pozo donde hizo beber, dice, Rebeca al siervo que había mandado Abraham, ya, Eliezer, ¿no? A sus animales. Así también otro ejemplo podemos, usted puede recordarse, mira, la palabra de Dios dice, Moisés también aparece allí, pozo. En aquellos tiempos pozos había, que cavaban pozos y de ahí sacaban. Pues actualmente tenemos grifo, pues actualmente de ahí tomamos. Pero en aquellos tiempos había pozo. Quizá también alguien viene que está escuchando también, alguna vez también tuvo que sacar del pozo agua, ¿no? Tomó también del pozo, ¿no? Existió también, ¿no? Hasta tiempos de, podemos decirlo, década 90, en esos tiempos los que viven, diremos, en el campo. Así quizá también alguien que sigue tomando del pozo, ¿no? Pero la mayor parte actualmente ya tenemos grifos, que hay pilas, como decimos. Bien, hermanos míos, ahora yo voy a presentar en este momento solamente 4 puntos, nada más, ¿ya? Históricamente algo veremos, 4 puntos.
Y en ese 4 puntos veremos este análisis de la palabra de Dios en cuanto de hombres que arriesgaron sus vidas. Arriesgar la vida, hermano, vale la pena. Usted primeramente tome eso. Arriesgar la vida vale la pena. ¿Alguna vez arriesgaste la vida? Arriesgar la vida depende, hermano, hermana. O sea que ya, si de eso salimos heridos, salimos lastimados, salimos, hermanos míos, o vida, con vida o muerto, o diremos expuesto a muerte, es esto, expuesto al peligro, es eso, diremos, hermanos míos. Exponerse al peligro o exponerse a la muerte, exponerse a la tragedia. No es sencillo arriesgar. Muchos arriesgaron su vida. Arriesgar. Entonces, hermanos, en este momento vamos a ver esos 4 puntos. Comenzaremos hablando, yo creo que ya agarraste el sentido de la palabra. Ahora entenderemos esa palabra. Nos leeremos primeramente. Dice 3 valientes de David que arriesgaron. Registra la Biblia en 2 Samuel 23, 14 a 17. A ver, vamos a leernos así, dice, los 4 versículos. Como estábamos leyendo, nuevamente leeremos. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén un guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo del Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Ahí está. Hermanos, ahí encontramos la palabra donde dice en el último versículo, en el 23:17, dice, mira, usted puede marcarlo, esa partecita, dice, ¿no? Que fueron con peligro de su vida, dice, ¿no? He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Sí. Entonces, estimado, aquí estamos viendo la palabra donde esos 3 valientes arriesgaron su vida. O sea que había guarnición. No es sencillo entrar, diremos, aún donde hay un pelotón, donde podemos decirlo también un batallón de soldados. No solamente, hermanos míos, aquí dice campamento, menciona. Entrar a un campamento, hermanos, es arriesgar, hermano. Arriesgar la vida. Campamento del enemigo. Si bien salimos del campamento de los enemigos, vivo o muerto, o si bien nos agarran vivo, o nos queman, o nos hacen torturas, o nos dependerá de ellos, diremos, hacernos cosas, pero no nos va a soltar vivos, no nos va a soltar, diremos, normal, así como hemos ingresado, así como hemos entrado. Hermanos míos, aquí hay algo que históricamente estamos viendo. Muy bien. Algo estamos viendo históricamente, que la Biblia dice: entraron 3 nomás al campamento del enemigo. ¿Para qué? Con el fin de sacar agua del pozo, que por derecho pertenece a ese agua. Pero ¿quiénes está adueñándose? Los filisteos.
Esa es la palabra primeramente nos hace entender. Muy bien, hasta ahí vamos a verlo históricamente, el primer punto donde presenta la palabra de Dios. Ahora veremos otro también rápidamente, diremos también un poco verlo también, la palabra de Dios. En este segundo punto donde veremos, hermanos míos, también, en este escudriñando las escrituras, registra también otro segundo hombres diremos que está registrado en otra parte, hombres que arriesgaron. Se llama Bernabé y Saulo. Registra la Biblia en Hechos capítulo 15. Vamos buscándonos la palabra del Señor. Hechos capítulo 15. Este es el segundo punto donde encontramos en las escrituras. Hechos capítulo 15. En 15, 14 y 17, en 15, 25, 26, mil disculpas, ahí encontraremos en la palabra del Señor. En 15, la palabra del Señor, versículos donde encontramos 25 y 26, dos versículos, 25, 26, dice así: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más esa parte. Hombres, o sea, así como Bernabé y Pablo, ¿no? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este segundo punto donde encontramos en el Nuevo Testamento, Bernabé y Pablo han expuesto sus vidas, ya, han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para anunciar del Jesucristo resucitado, para llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, la salvación al mundo. Especialmente, hermanos, en aquellos tiempos había mucha contraria, había mucha, podemos decirlo, los judíos, por otro lado, perseguían a la iglesia, ya, especialmente los líderes, ya, ahí la palabra de Dios aparece, que ellos eran, diremos, puestos en las cárceles, eran, diremos, buscados, eran perseguidos. Y ciertamente, no solamente una vez, diremos, allí estábamos leyendo, en alguna parte la palabra de Dios nos muestra esto. Ellos estaban, la palabra de Dios dice, Pablo mismo dice, pasé, dice, peligros en el río, peligros en el desierto, peligros en el alta mar, ya, peligro de los judíos, dice, peligro de los falsos maestros, peligro de los falsos hermanos, dice, peligros de tantas cosas que me vino, dice. Y estaba expuesto así Pablo y Bernabé. Y la palabra de Dios así, entonces, hermanos míos, esto también nos presenta la palabra del Señor. Esto, a ver, ya no es, diremos, hermanos míos, por agua. Este es por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. ¿Para qué han expuesto? Para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Para anunciar del nombre del Señor Jesucristo. Exponer en un lugar donde no está permitido hablar, donde no está permitido anunciar, es difícil, hermano. Uno con normalidad en este país, en tu país, puede sentirse, predicar el Evangelio. Usted puede predicar en las plazas de Argentina. Usted puede predicar, anunciar
en las plazas de parques de Perú, Chile, así también en Brasil, así también en Bolivia. Puede predicar cualquier día que usted elija. Puede hablar con toda normalidad. Las leyes nos defienden y respetan, y también nos garantizan ciertamente que tenemos las leyes, ¿no? Ahí está, en las leyes tenemos libertad para anunciar el evangelio. Nadie nos va a molestar diciendo que con muerte, ¿no? Usted tranquilamente puede ir donde los militares, donde también autoridades, donde hasta lugares donde están puestos. Ahí tranquilamente puedes ir. Pero hablando, hermano, de glorificar, de anunciar las buenas nuevas, ¿qué tal nos toca en China? ¿Qué tal nos toca en algún lugar que está prohibido hablar el evangelio, donde otra religión reina? Es como decir, como Buda, ¿no? Así también, hermanos míos, en otros lugares también a otras creencias que tienen. El budismo. No vamos a poder hablar el evangelio con toda tranquilidad. Si nos ven, nos agarran, nos llevan a la cárcel, o si bien nos eliminan. En estos países de Sudamérica, Centroamérica, quizá en norte, en esos lugares, podemos nosotros hablar la palabra de Dios cuanto quiera. Hasta tenemos estos medios, diremos, de la radio, televisión, otros medios, podemos hablar. Pero en otros lugares podemos sentir cuando pisemos el suelo, así como en India, en China, nos eliminarían, hermanos, lugares donde no debe estar, diremos, no debe amparar la ley para predicar el evangelio con facilidad. Entonces ahí sí podemos aprender, hermanos, ahí sí podemos sentir esa palabra de Dios, donde dice las escrituras que Bernabé y Pablo han expuesto sus vidas al peligro, a la muerte, por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora seguiremos analizando históricamente. Vemos ahí en los Hechos de los Apóstoles eso. Otro veremos también en las Escrituras que registra también el tercer punto donde encontraremos. Está registrado esto habla de la Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, aquí registra en las Escrituras en Romanos 16. Usted búsquese, este es el tercer punto donde veremos también uno de los ejemplos bíblicos que muestra en Romanos. En Romanos registra la palabra de Dios 16, búsquese en 16, y así también veremos en 3 y 4. En 3 y 4, ¿qué nos dice la palabra del Señor? 3 y 4, 2 versículos, dice así: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Una vez más, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, está diciendo Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, en este análisis de la palabra de Dios, en escudriñando las Escrituras, vemos, aquí es muy distinto ya en este tercer punto, tercer ejemplo que vemos, donde Priscila y Aquila es una pareja. Es una pareja. Donde esta pareja, podemos decir un matrimonio, podemos decir una pareja marido y mujer.
En esta vida cristiana, en cualquier institución que sea cristiana, siempre habrá en alguna institución, en alguna iglesia local, vamos a decirlo, siempre Dios había llamado. Siempre había, y por eso te doy gracias también al Señor. Y también tú como siervo de Dios, así como tú colaborador de Dios, dale gracias. Siempre ha habido, dice, siempre Dios llama, dice, a una pareja para colaborar. ¿A quién? A sus siervos. Aquí está hablando ya no de agua, ya no está hablando de arriesgar por agua, ya no está hablando de arriesgar por el Señor Jesucristo. Aquí ya habla de arriesgar su vida por los siervos de Dios. Por los siervos de Dios. Y yo quiero dar gracias a Dios. En una iglesia local siempre hay una pareja. Ya una pareja, aunque hermanos, hermanas, esa pareja, hermanos, hermanas, puede ser reciente, puede ser con el tiempo, puede venir, que ciertamente arriesgan por el siervo de Dios, o sea que se sienten por el siervo de Dios. Pueden estar llamando, siempre diremos, traen frutas, comida, de alguna manera proveen, diremos, proveen. Y Dios, diremos, está mirando nomás a eso. Está mirando. ¿Para qué? Porque Dios ve, diremos, como instrumentos a ellos. Se preocupan. Y a eso se preguntan, ¿cómo estará pastor? ¿Cómo estarán nuestros líderes? Alguna vez también estaba compartiendo, alguien me estaba contando así. Mi pastor fue, diremos, alguien dijo así, mi pastor en tiempo de COVID fui, ¿cómo podemos decirlo? No pudo ya llegar, dice, a su casa por motivos de COVID. Fui trancado, dice, de la viaje, de la movilidad. Tiene su pareja, tiene su hijito, pero de alguna manera ya empezó, diremos, COVID y no pudo ya volver a su hogar, dice, tuvo que quedarse en la casa de Dios. Vino de lejos, dice, a hablarnos la palabra de Dios de otro lugar. Podemos decir, una ciudad a una provincia lejana. Ahí empezó ya a quedarse por causa de COVID. Entonces todos los días estaba el pastor en la casa de Dios. No podía, como quédate en la casa. En ese tiempo, alguien me estaba compartiendo. Mi madre, en ese tiempo se puso, dice, de preocupación. No estaba hablando de esta palabra, sino que él solamente cuenta así. Mi madre empezó, diremos, a preocuparse. Mi padre y mi madre, dice, ahora, ¿qué va a pasar con el pastor? No va a poder volver, no hay viaje, estamos todos trancados. Entonces los dos entraron de acuerdo. Al Hijo de Dios, al siervo de Dios, nosotros vamos a alimentar. No vamos a desampararlo, pase lo que pase. No vamos a hacer eso, hacer faltar las bendiciones de Dios. Entonces dieron todo ese tiempo, alimentaron. Tarde, mañana, mediodía, mañana, mediodía, noche, así. Siempre digamos con la comida. Y usted verá, hermanos y hermanas, la palabra de Dios no es en vano. La palabra es aquel que diremos alimenta a sus siervos, aquel que diremos da por lo menos un vaso de agua, no perderá su recompensa. Dice la Escritura, garantiza así las leyes de Dios. Y ciertamente yo sé que cuánto agradecido haya estado ese siervo de Dios. Después de COVID volvió, diremos, a visitar a su hogar ya. Yo sé que se haya preocupado. Ese es arriesgar, hermanos míos, por causa de las almas, por causa del evangelio, para, diremos, seguir con las almas motivando. Y así también, hermanos míos, no solamente en una iglesia hay, en cada iglesia local, diferentes instituciones hay así. Usted algún momento vas a preguntarte, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy nada, pero ¿con qué objetivo Dios me haya llamado? Pues aquí siéntete feliz. Dios te había llamado a ti, los dos parejas que ustedes están escuchando. Dios te había llamado con un objetivo. Y aquí está.
como en Romanos 16:13. Mis colaboradores en Cristo Jesús, dice. Tú eres colaborador de Jesús. ¿Para qué campo puedes decir? Para ayudar a sus siervos. Cuanto más necesiten, ahí estés, diremos, tú ayudando. Y no solamente estás ayudando a un siervo, sino que eres directamente colaborador de Jesucristo. Colaborador de Cristo Jesús. Dios te llamó a eso. Y tú tienes que dar gracias. A pesar que no te vas a darte cuenta por qué tengo este sentimiento de ayudar a los siervos de Dios. ¿Por qué vas a decir? Es que Dios te ha llamado a ese campo. Aunque tú no vayas a predicar, aunque tú no vayas a enseñar, pues tú eres colaborador de Cristo directamente. Pareja, ¿no? Una pareja, un matrimonio. Así que siga adelante como pareja. Diremos haciendo la buena obra, arriesgando. Hay momentos que vas a arriesgar, así también estos arriesgaron. La palabra de Dios donde menciona en Romanos, arriesgaron Priscila y Aquila por causa de apóstol Pablo, un siervo del Señor. Y no solamente ahí menciona dos parejas, también doy gracias, dice, por todas las iglesias, dice. Siempre habrá alguna iglesia. ¿Han escuchado del misionero, pastor Vicente Guzmán? Algún momento dice que él tuvo que pasar momentos, situación muy triste. En el departamento de Pando, ¿verdad? Cobija. Una iglesia que diremos, dice, siempre me acordaré, dice. Él diremos también. En el campo misionero murió así también, agradecido con la iglesia de batallas, dice, ¿no ve? Siempre, eso señala siempre él, ¿no? Siempre supo acordarse, dice, siempre supo, diremos, de alguna manera llamándome, motivándome. Ellos llegaron, diremos, con sus bendiciones. O sea que esa iglesia supo, dice, mantener, dice, esa iglesia así. Entonces, hay siervos que en el corazón llevan, ¿no? No solamente, hermanos míos, ya, una vez que ayuda y se terminó, ¿no? Un siervo de Dios se recuerda en sus oraciones. Señor, esa familia supo mantenerme, esa familia supo recordarme, esa pareja supo, esa iglesia supo mantenerme. De alguna manera en muchas necesidades, Señor, ayúdalo, bendícelo. Y no solamente eso será, Señor va a honrar esa familia. De alguna u otra manera, siempre va a bendecirlo, siempre va a amparar. No será en la actualidad, en el posterior tiempo también sus hijos serán bendecidos. Porque, hermanos y hermanas, trabajar para el Señor, apoyarlo al Señor, colaborar al Señor, no es en vano, no es en vano. La Biblia garantiza, hermanos y hermanas. Allí estamos viendo este tercer ejemplo. Veremos el último ejemplo. Veremos también otro, registra este cuarto ejemplo. Con esto ya terminaremos históricamente la palabra del Señor. Donde registra también la palabra del Señor llamado Epafrodito. En las palabras del Señor en otros lugares menciona no Epafrodito, sino que también menciona Epafras, así, Epafras. Entonces Epafras también la Biblia registra de la siguiente manera. En Filipenses 2:30 vamos a leernos. La palabra del Señor así menciona las Escrituras. Filipenses, buscaremos. Esta es la última palabra del Señor donde mencionamos históricamente estos 4 ejemplos bíblicos, pensamientos también podemos decirlo, donde encontramos. Bien, iremos así, nos habla 2:30. 2:30 dice así. Porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Esto dice el Epafras, dice el Epafrodito, dice así. O sea que eso, su vida así marcó eso, ¿no? Porque por la
obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Pero el escritor es, ¿quién es el escritor? Aquí, Pablo. Ya, Pablo dice, pero ¿quién es el que estaba eso pasando? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiéndose su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí, estimados hermanos, en un análisis de su palabra, Epafras, expone su vida, pero ya no por esto, diremos, por siervos de Cristo, ya no por nombre de Jesucristo, sino obra, dice, obra, por la obra de Cristo, obra. Entonces estaba casi muy próximo a la muerte. Ahora, en este momento, eso vemos en las palabras del Señor. Ahí había expuesto su vida. ¿Qué dice? Suplir lo que faltaba, dice, suplir lo que faltaba. Bien, hasta ahí vamos a verlo, la palabra del Señor. 4 ejemplos, 4 pensamientos, que primeramente hemos visto 3 valientes que han expuesto su vida al peligro de muerte, ya, por agua, por el pozo. Y otro, diremos, Bernabé, Saulo, también han expuesto para predicar, para anunciar eso ya, para predicar, evangelizar, podemos decir campo misionero, podemos decir, todo eso entraría ahí, diremos, el campo misionero, el evangelismo, predicar, anunciar, evangelizar acerca del nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer saber, ciertamente para glorificar, para anunciar las buenas nuevas del evangelio, la salvación eterna de Dios. Aquí la Priscila, ahí hemos visto que ellos han expuesto sus vidas por los siervos de Dios. Pero Epafrodito expuesto su vida por la obra de Cristo. Bien, históricamente, hermanos míos, hemos visto. Ahora, hermanos míos, yo voy a ir al final de los finales. Solamente quiero leer 2 versículos y con eso terminamos, hermanos míos, donde yo quiero leer para un mensaje espiritual para nosotros. Un mensaje espiritual, ciertamente queremos escuchar. Y esto es, hermano, búsquese estos 2 versículos donde con esto más vamos a finalizar. Históricamente puede hablarnos esto, pero nosotros también estamos expuestos. Estamos expuestos. Alguna vez también, vamos a recordarnos, alguna vez te tocó ir a algún lugar para llevar su palabra. Algún momento nos tocó exponer nuestra vida al peligro de muerte. Hermanos, hermanas, puedes recordar tú, diremos, alguna vez casi te pasó el accidente. Casi moriste, pero por causa del Señor. Y voy a leer juntamente, a ver, vamos a la palabra del Señor. Aquí registra un mensaje espiritual. Primeramente nos leeremos 1 Pedro 4:14 y después 2 Corintios 4:11. Con esto termino. 1 Pedro, leeremos aquí la palabra del Señor, dice. 1 Pedro 4:14. Que dice así, dice la palabra del Señor. 14. Si no sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos míos, en esta faz de la tierra, muchos no quieren saber del Señor Jesús. Muchos, diremos, ignoran. Muchos, diremos, blasfeman. Muchos rechazan. Muchos, hermanos y hermanas, no quieren de Cristo, pues estamos frente a ellos. El Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que exponernos por causa del Evangelio, ciertamente, hermanos míos. Tenemos que exponer. Algún momento nos va a tocar entrar,
donde no quieren saber. Hay culturas, hay, diremos, lugares donde maldicen al evangelio. No quieren saber del evangelio. En esos lugares hay veces, hermanos, van a estar ustedes expuestos al peligro. Nos van a decir, ya, tú tienes que pasar este año, te van a decirte, ya tienes que comprar, quizá te va a decir bebidas, cerveza tienes que comprar algo para tomar, alcohol. Tú tienes que, en la comunidad, en la provincia, tienes que pasar esto. Va a estar expuesto ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo te ha llamado para que seas fuerte. Algún momento, por nuestra firmeza en Cristo Jesús, que hemos arriesgado por Cristo Jesús, hemos dicho no. Sabes, hermano, algún momento alguien va a decir, tú has sido fuerte, has sido tajante, has sabido cómo de alguna manera hacer entender a la comunidad, al pueblo, a los dirigentes, a los gobernantes. Sabes, algún momento alguien se va a convertir. Por lo que has luchado, por lo que has sufrido, por lo que has enfrentado, por lo que has, digamos, de alguna manera, has sido fuerte. Alguien va a glorificar, porque donde dice la palabra de Dios, ya, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo va a glorificar a alguien? Sabes, una alma se va a convertir, una familia se va a convertir, 2 familias se va a convertir, quizá a través de eso ellos van a conocer la salvación eterna de Dios. Entonces ellos van a glorificar, ellos van a dar gracias a Dios. Por eso, hermanos míos, tú tienes que ser fuerte. Hay momentos que te va a tocar arriesgar. Te van a decir, si no usted, como también normalmente hay, diremos, en este estado plurinacional, si no pasas preste, como decir, si no pasas pasante del año, te vamos a quitar tierra, te vamos a o sea que quitar todo y te vamos de esta comunidad, de esta provincia, te vamos a mandarte lejos. Algún momento te va a pasar eso. Expuestos al peligro, expuestos a muerte. Y terminaremos, hermanos míos, no solamente eso puede ser expuesto, de alguna manera nos va a tocar, hermanos míos, por causa del evangelio. No solamente por anunciar, así también la palabra de Dios dice aquí, menciona en un análisis, por la obra de Cristo. Una vez un hermano dice que estaban construyendo casa de Dios. Y grave trabajaron, dice, para mover esas piedras, dice, para que haya espacio para construir casa de Dios. De alguna manera la piedra empezó a resbalar y una parte cayó, dice, todo el dedo machucó y empezó a sangrar, dice. Algunos se rieron nomás, dice, pobre hermano anciano, se aguantó. Algunos rápidamente empezaron, dice, a ayudarlo, a amarrarlo. Solamente diremos, no sé cómo se aguantó, dice, porque machucó totalmente la piedra. Por la obra de Cristo hay momentos, no vamos a nosotros quizá pensar que yo estoy arriesgando, pero de alguna manera nos va a tocar, ya vamos a estar ya arriesgando nomás, hermanos, por la obra de Cristo. Algunos que quizás van a entrar por la obra de Cristo, como Epafras, ¿no ve? Así vamos a, diremos, quizá vamos a entrar al banco, y el banco, nosotros queremos buena casa de Dios, y alguien va a entrar al banco, ya, yo voy a sacar del banco, sabré cómo pagar, pero yo siento, pero no va a quizá va a pensar, diremos, de alguna manera ha pensado, yo tengo mis bienes, tengo mis entradas, entonces yo voy a estar pagando eso, pero de pronto las cosas vienen, diremos, tragedias, vienen, hermanos, hermanas, cosas así se presenta y ya no podemos ya pagar al banco. Ahora ya los hermanos, ¿qué va a decir? Vos has sacado, hubieras esperado.
Ahí te vas a sentirte, ¿por qué he arriesgado? Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. He arriesgado. Sabré cómo pagarlo, ¿no? Sabré cómo pagarlo. Pero esto sea pues para la honra, gloria de Dios, porque para su construcción, sea para su construcción, para la obra de Cristo. Hermanos, hermanas, podemos, hermanos míos, arriesgar. Esto es arriesgar por la obra de Cristo. Epafras. Y esto es, hermano Pedro. Y la palabra de Dios dice, Saulo y Bernabé, ¿no? Expusieron, es por evangelizar, por hacer saber la palabra de Dios. Así como Priscila, aquí en algún momento vas a arriesgar. Quizá tu pastor puede suceder algún accidente o amenazas de muerte. Yo sé que de alguna manera vas a ayudarlo. Hermanos, hermanas, muchos diremos pasan. Así también como dice del pozo de agua, ese diremos arriesgar por nuestra familia. Ya. David consideraba a esos valientes como su familia. Algún momento nos va a tocar, hermano, arriesgar nuestras vidas por nuestra familia. Hermanos, hermanas, finalmente leeremos, como estábamos diciendo, otra palabra de Dios estaba registrado en la escritura, dice, y con esto terminamos, la palabra del Señor está registrado en las escrituras. Ahí, a ver, vamos rápidamente en este lado a la palabra del Señor. 2 Corintios 4:11. 2 Corintios 4:11, la palabra del Señor dice así. 4:11. Terminamos con esto. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La palabra de Dios nos dice, hermanos míos, los que seguimos, los seguidores de Cristo, los que amamos a Dios, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Estamos expuestos, hermano. No vas a decir, hermano, hermana, ahora ya soy cristiano. Y, hermanos míos, puedes decirlo, ya está bien, nomás. Tenemos que sufrir, tenemos que enfrentar, hermanos míos, sufrimientos, causas. Va a venir, hermanos, hermanas, dolores. Tú, hermano, sufre por causa de Cristo. Bienaventurado, dice el que sufre, soporta. Bienaventurado aquel que diremos es fiel hasta la muerte, él va a tener recompensa. Estimados hermanos, seguiremos, hermanos. Algún momento nos va a tocar arriesgar la vida, pues sea pues toda la honra para el Señor. Nuestras vidas quizá vamos a arriesgar por Cristo. Valdrá la pena y Dios va a honrar eso. Dios va a honrar, hermanos míos. ¿Para qué? Para ser glorificado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanos, será para una recompensa eterna. Aunque en esta tierra, aunque no recibamos aplausos, abrazos, elogios, palabras